Bienvenidos a una nueva edición de Santiago Rural. Hoy trataremos los siguientes temas. Rodolfo Peralta, en un simposio del IPCBA, destacó la importancia de la selección de toros. Jorge Greenberg analiza la relación entre la agricultura y la ganadería como reflejo de la coyuntura de los mercados. Ariel Ludueña de Neruán comenta distintos aspectos de la energía solar. Por último, Rodolfo Gil del INTA habla sobre los cultivos de cobertura. La correcta selección y manejo de toros es el tema que desarrolló el médico veterinario Rodolfo Peralta en un simposio del IPCBA. ¿Qué es lo que tiene que tener un buen reproductor? Yo diría, comencemos por la función, ¿qué es lo que tiene que hacer un toro en un rodeo de cría? ¿Cuáles son las funciones de un toro en un rodeo de cría? Básicamente dos. La primera de ellas es preñar la mayor cantidad de vacas. Esa es la principal función del toro, preñar la mayor cantidad de vacas y en el menor tiempo posible. Para eso, ¿qué necesita? Las buenas características fenotípicas, valga la redundancia, que caracterizan a un buen reproductor macho. Masculinidad, un muy buen par de testículos, muy buenas patas, bien anguladas, con líneas de aplomos correctas, miembros anteriores de la misma manera. Yo le diría que para la mayoría de los sistemas de producción de la Argentina tienen que tener tamaño moderado, ser precoz, reproductivamente precoz. Esos toros que uno, cuando lo ve por primera vez, esa primera impresión de que está frente a un toro. Eso es importante, muy importante. Buen arco de costilla, la precocidad, decía, una buena condición corporal, pero no excesiva, ropa de trabajo. Eso se llama en general ropa de trabajo, de tal manera que el toro entra a un rodeo y está en condiciones de buscar a las vacas en celo y a medida que las va encontrando, saltarlas 2 o 3 veces, preñarlas y dejarlas y buscar otra y así sucesivamente. Esa es la principal función del toro. La segunda, desde la óptica del mejoramiento genético, que también es importante porque él es el toro en realidad el mejorador. Las vacas las seleccionamos, buscamos las mejores y demás, pero el que marca el impacto del mejoramiento es el toro. Tiene que mantener como condición mínima, mantener el nivel genético del rodeo, pero como objetivo mejorar ese rodeo. ¿En qué? ¿En qué características? En parte de las que estoy mencionando. En la adaptación, él es adaptado, transmitir las características de la adaptación de una heredabilidad media. Fertilidad, él es fértil. Mejorar la fertilidad de las vacas a través de las hijas, ¿no es cierto?, para las generaciones venideras. Producir terneros con una buena calidad carnicera. Músculos redondos, más bien redondos, precoces, buena aptitud carnicera. Hembras fértiles, por sobre todas las cosas, que son el reemplazo a 1 o 2 años de lo que tiene en el rodeo, que sirvan para hacer un recambio positivo de los vientres del rodeo. Se sacan las vacas que por algún motivo no sirven y con certeza se reemplazan con hembras que son superiores. Esas son las funciones básicas, dirías, del toro, pero él tiene que cumplir con algunos requisitos además, como decía, la condición corporal buena, pero no excedida, que el toro pueda desenvolverse, caminar, ya dije lo de saltar a las vacas y demás, y de esa manera, si las vacas están también en buen estado y ciclan, yo le diría que el éxito reproductivo está asegurado. Por otro lado, también hoy hay mucha información desde parte de las cabañas, con información, con webs, con genética, con el genoma y demás información que el productor tiene que cada vez utilizar más, ¿no? Es utilizar más, hay que entender, para todo esto y aún para la evaluación fenotípica,
es muy importante que el productor conozca de antemano cómo son sus vacas, tenga una apreciación a través de la observación lo más certera posible de cómo son esas vacas y que hay que cambiarles. Y entonces buscar los toros que correspondan y con la información que haya disponible. Información en cuanto a facilidad de parto a través del peso al nacimiento, de las DEPs de facilidad de parto. Yo creo que hay que usar sí o sí, casi como norma, toros con facilidad de parto, para que ese sea un carácter que sea parte del rodeo, que se estabilice. ¿Qué significa facilidad de parto? Que las vaquillonas y las vacas paren sin problemas. No significa terneros extremadamente livianos. Pero cuando se estabiliza genéticamente una característica en un rodeo y se la trabaja para mantenerla, usted tiene casi la seguridad total de que no va a haber, en este caso, problemas de parto en el rodeo. Pero hay que trabajar para eso, hay que medir y hay que seguir. Muchas veces decimos, pero pesar algunos terneros en un rodeo para tener una idea cuánto pesan. A veces encontramos respuestas positivas, otras veces hay objeciones, porque bueno, pero hay que hacerlo. Está bien, es parte del... Sería una gran ayuda si se cuenta con esa información. Y después hay DEPs para crecimiento, para peso al destete, para peso final, o sea, los 18 meses. Yo creo que son todos datos muy útiles, hay que usarlos. No soy partidario de usar los datos extremos en más, como que el crecimiento extremo de 50 kilos al destete me va a salvar la economía de la empresa, porque para que eso se cumpla, casi con seguridad que hay que cambiar cosas en la alimentación, en el manejo, etcétera, etcétera, y tener los suficientes recursos de nutrición, de comida, para que esos genes se expresen, porque eso no es soplar y hacer botellas, ¿no es cierto?, ni es generación espontánea. La genética entra por la boca, tal cual. Eso ya fue dicho por el doctor Hammond hace muchos años atrás y sigue teniendo plena vigencia. Entonces, la genética es importante, es una materia a atender, es una materia de la cual hay que cumplir varias de sus pautas, pero esto de atender va por dos lados, prestarle atención por un lado y prestarle atención por el otro lado, de alimentar a ese animal en función de lo que su patrón genético está determinando y a los que vienen, porque si son más nutrientes, porque estamos por excesivo crecimiento o por mucho crecimiento, va a haber mayor demanda de nutrientes. Y eso significa probablemente pasturas de mejor calidad, mayor volumen de forraje. La vaca tiene que tener sus requerimientos cubiertos, para, así, resumiendo, para que el sistema llegue a buen puerto. Las Praderas, semillas forrajeras, alfalfas peleteadas con los mayores rendimientos. Las Praderas, genética superior en alfalfas. ¿Pensás usar energía solar en tu campo o industria? Sansolar te asesora e instala para que puedas producir tu propia energía. Sistemas de bombeo de agua, parques y techos solares. Acordate, Sansolar te ayuda a ahorrar. Doble T, su marca fuerte en rastras, desencontradas de 20 a 96 discos, de tiro excéntrico, refinadoras, pesadas y súper pesadas, modelo para uso vial. Doble T, fortaleza argentina en rastras. Ya conoces las ventajas de un mixer GEA. Ahora descubrí las innovaciones que nos hacen únicos. GEA, robustez que se siente. El campo lo sabe, y vos también. Cada vez hay más razones para hacer lo que hacemos. Cada vez hay más New Holland. Lomas del Sol, para sus premezclas, Minerales Neopentamix, una empresa especializada en nutrición animal. Creamos soluciones a la medida de cada establecimiento. Nos respaldan 20 años de trayectoria. Grusemor SRL. Brindamos servicio de picado fino y embolsado de excelente calidad. Contamos con cabezal de corte directo para silajes de pasturas. Grusemor es el servicio de picado que tu campo necesita. Llámanos al 3562-433-250.
La relación entre la agricultura y la ganadería es el reflejo de la coyuntura de los mercados. En esta nota, el analista Jorge Greenberg da un panorama hacia dónde vamos. En determinado momento, la agricultura corrió todo el espectro ganadero hacia el norte y avanzó fuertemente, o sea que prácticamente gran parte del rodeo se fue para la zona norte, donde se desarrolló, donde se crearon situaciones favorables con pasturas nuevas y todo. Y ahora ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que en las zonas donde era 100% agricultura, la ganadería ha empezado a competir palmo a palmo. La ganadería hoy dispone de tecnología muy buena, algunas de costo cero, otras no, que hacen una explotación mucho más previsible que la agricultura. La zona nuestra, por ejemplo, que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde aquellos productores que se volcaron porque le creían que era mucho más factible o más rentable la agricultura, cuando vino la baja de precio, todos los problemas que tuvimos con el gobierno anterior, tuvieron problemas. Sin embargo, los productores mixtos fundamentalmente tenían un porcentaje importante, o 50 y 50, o 60 y 60, pudieron sobrevivir a la crisis fuerte. Y eso. Hoy en las zonas buenas, como el otro día la jornada IPCBA en Tandil, una zona apta para la agricultura, se veía que había casi 600 personas, lo que determina una avidez por conocer la tecnología disponible y ver de qué manera podemos tener campos mixtos con rentabilidades similares o aún mejores con la ganadería. El tema del stock es una discusión bastante semántica. Hoy debemos andar en 51,5 millones de cabezas. El tema es fundamentalmente la relación vaca-ternero. La relación vaca-ternero en Argentina nos llega al 60%. 60% es un número a mejorar fuertemente. Tendríamos que estar como mínimo en un 70 y pico por ciento. Eso determinaría una mayor cantidad de ternero con la misma cantidad de vaca, porque el crecimiento de hacienda hoy en vacas tarda un poco, se va creciendo despacito y no se puede crecer 2-3% anual. Sin embargo, aumentar un porcentaje de destete es una cosa mucho más rápida. El productor ganadero, como te digo, el criador se ha visto beneficiado en todos estos últimos 2 o 3 años. Fundamentalmente hay que apuntar a producir mayor cantidad de ternero y mayor cantidad de kilos de carne por hectárea. El productor que hace invernada o engorda, tenemos que con el mismo animal tratar también de producir mucho más kilos, porque la verdad que es lamentable que con un animal que puede producir 450 kilos lo vendamos con 350, estamos perdiendo 100 kilos con el mismo animal. Hoy día que el invernador que compra, que tiene gastos de compra, gastos de venta, flete, con el mismo animal y la posibilidad de producir mucho más kilos, la posibilidad de rentabilidad es mucho mayor también. La empresa Eneruan de Villa María ofrece distintos servicios sobre energía solar. Ariel Ludueña se refiere al tema. Bueno, la empresa se llama Eneruan, Energías Renovables, y lo que estamos haciendo es comercializar energías renovables de distintas tecnologías que tienen que ver con sistemas solares para generación de electricidad, sistemas térmicos para generación de calor o temperatura, digamos, aguas para uso industrial, lo que es bombeo solar, como estamos viendo esta bomba que está funcionando, y además estamos con un sistema muy novedoso para Argentina, como son los emisores de infrarrojo lejano. Bueno, aquí vinimos especialmente con los sistemas de bombeo y con generación de electricidad, digamos, por eso estamos con paneles solares y hemos traído para
que la gente y el público pueda ver qué posibilidades técnicas tenemos y cómo podemos aportar, digamos, a los sistemas productivos para casos de riego o generación de electricidad en zonas rurales. Tenemos instalado muchos sistemas. En algunas partes del norte del país estamos entregando hasta más de 1 millón de litros por día para ganadería con distintas bombas. Son sistemas muy confiables, un sistema alemán, realmente permite, digamos, que el productor pueda reposar sobre un sistema que es autónomo, que arranca solo, que se detiene solo y que tiene, digamos, una previsibilidad de lo que va a estar entregando diariamente, mensualmente y anualmente. Bueno, nosotros somos representantes de Lorenz, que es un sistema alemán. Lorenz es una empresa que tiene más de 25 años en bombeo solar. En el mundo es la única empresa que se dedica exclusivamente a bombas solares. Ellos tienen una trayectoria, venden en todos los continentes y hoy es la bomba que tiene la mayor variedad, hay más de 150 modelos, tal es así que llegamos a 450 metros de profundidad en extracción y a nivel de superficie tenemos la capacidad de poder mover hasta 1 millón de litros por hora. Por último, ¿qué servicio le ofrecen ustedes a los productores interesados en el tema de energía solar? Bueno, lo primero, digamos, es hacer el contacto, conocer cuál es la necesidad puntual, si es generación de electricidad, si es, digamos, poder extraer agua o trasladar agua, y nosotros podemos hacer todo el proyecto, lo que es la ingeniería, la puesta en marcha y la provisión, digamos, de los equipos y el mantenimiento, la postventa. Su mejor inversión es almacenar granos. Silos Marisa, tecnología metalúrgica. Picadoras de forraje Gonselmash. Más de 10 años en el mercado argentino. Un gran equipo a su servicio. gonselmash.com.ar. Acoplados con S presenta la única tolva con cinta transportadora y sistema de inoculación que evita roturas en la semilla. Acoplados con S. En la jornada de APRESID de bandera, el ingeniero agrónomo Rodolfo Gil del INTA Castelar destacó la importancia de los cultivos de cobertura en la siembra directa. Justamente el objetivo central es mostrarle al productor el sistema en forma integral. Nosotros no manejamos un cultivo, manejamos una fábrica que es un sistema. Ese sistema se alimenta básicamente de 4 o 5 elementos fundamentales que son la radiación, que es el dióxido de carbono del aire que respiramos, que es la temperatura que nos regula todos los procesos de esta fábrica y básicamente el agua, estamos en una zona semiárida si se quiere, que nos regula fundamentalmente las respuestas y fundamentalmente la nutrición. Ahora bien, el desafío está cómo combinamos y cómo hacemos un uso eficiente de esos recursos para que nuestra fábrica sea sustentable, como fábrica en sí misma, desde el punto de vista empresarial, pero también desde el punto de vista ambiental. Nosotros tenemos que armar un sistema que nos perdure en el tiempo. Y para eso tenemos que saber dónde estamos parados. Estamos acá en Bandera, en una zona de Santiago del Estero, donde tenemos suelos muy buenos, pero son muy frágiles. El suelo tenemos que entenderlo como sistema, que es el regulador de todos los procesos que ocurren en nuestra fábrica y que necesitan nuestros cultivos para producir más y mejor. Entre ellos el agua y los nutrientes. Uno de los principales alimentos que tiene el sistema es la materia orgánica. Nosotros cuando producimos grano, utilizando el agua para secuestrar carbono, primero construir una antena verde que me capte la energía solar y después fabricar grano, lo que estamos haciendo en ese proceso es también fabricando el componente central de la sustentabilidad de estos ambientes, que es la materia orgánica del suelo. Y como lo reiteramos muchas veces, nosotros compramos en el mercado nitrógeno, fósforo, azufre, pero nadie nos vende materia orgánica. La materia orgánica la tenemos que fabricar nosotros. ¿Y cómo?
La forma más fácil es imitando la naturaleza. ¿Qué es lo que hace la naturaleza? Está secuestrando carbono los 365 días del año. Por eso que uno de los secretos de la sustentabilidad es intensificar. El suelo no debería descansar nunca. Pero ¿qué pasa? Estamos en una zona donde la demanda climática, desde el punto de vista hídrico, es de cerca de 1.500 o más milímetros por año y la oferta de la lluvia es mucho menos, casi la mitad. Con lo cual tenemos que ser muy eficientes en el uso de ese recurso que es el agua. Entonces acá el gran desafío es cómo armamos este rompecabezas para que el suelo, a través de la intensificación, descanse lo menos posible. ¿Y cómo lo armamos? Nosotros tenemos herramientas muy valiosas. Una es el mismo cultivo que producimos y lo que nos genera la sustentabilidad de la empresa, pero luego tenemos otras herramientas como son los cultivos de cobertura, que en el periodo que nosotros, entre comillas, llamamos descanso o barbecho, vemos que en estos ambientes que son tan agresivos desde el punto de vista climático estamos perdiendo mucha agua. Las eficiencias de barbecho en esta zona no superan el 20% con un manejo tradicional. ¿Qué significa eso? Que estamos juntando agua y estamos perdiendo el 80%. Algo no anda bien. Entonces, lo que podemos contar con otras herramientas como son los puentes verdes, que es utilizar esa agua que de otra manera la perderíamos. ¿Para qué? Justamente para proteger el suelo, generando una alfombra que me lo controle del impacto de la gota de lluvia, que me lo controle de la erosión hídrica, que me lo proteja de la erosión eólica, y al mismo tiempo fabricando ese alimento que necesitamos, que es el carbono. Por eso que el otro componente fundamental acá es la nutrición, pero no entendiéndose nutrición solamente como fertilización, sino nutrir el sistema. Y acá los puentes verdes se transforman en fertilizantes, si se quiere, de fertilización lenta, donde el secuestro no solamente es de carbono, sino de nitrógeno, fósforo, potasio y otros elementos que van a quedar, cuando se descompongan, liberados para el cultivo que me da renta para la empresa. Rodolfo, ¿cuáles son esos cultivos de cobertura que se pueden utilizar? Bueno, según los ambientes hay distintas especies. Nosotros estamos en un ambiente bastante propicio para utilizar una gran variedad de especies. Básicamente las podemos separar en dos grandes grupos, como son las gramíneas. Podemos hablar de especies invernales como la avena, como el centeno, o el mismo trigo. Si nosotros podemos hacer coberturas de trigo, que a su vez tenemos en años buenos la oportunidad de cosechar, como este año que tuvimos un año muy benigno y tenemos rendimiento de hasta 6.000 kilos en buena hora. Si no, podemos utilizar otras especies que para conservar el agua tenemos que cortarle el ciclo antes para poder reabastecer el suelo en la medida que podamos con las lluvias para el cultivo que le sigue. No nos podemos olvidar, además de esos cultivos gramíneas, de las leguminosas. Las leguminosas, además de estar aportando el carbón, y como por ejemplo vicia, como por ejemplo melilotus, que no solamente me están secuestrando carbono, sino que me están fijando nitrógeno del aire, que no es otra cosa que un fertilizante para el cultivo, sobre todo si estamos pensando en hacer cultivo como maíz. Rodolfo, y aquí en Santiago del Estero, en aquellos años que vienen secos, ¿qué pasa con los cultivos de cobertura y después el cultivo comercial posterior? Excelente pregunta. En estos ambientes que son tan variables climáticamente, lo peor que podemos hacer es fijarnos con una receta generalizada o fija, y menos trayendo recetas de otros ambientes como por ejemplo pampa húmeda. Lo que tenemos acá es que tener, primero entender cómo es la dinámica de los procesos de estos ambientes, y en función de eso y en función de cómo viene el año y los pronósticos, estar preparados para obrar en consecuencia. Años como estos que hemos tenido, donde incluso nos ha, entre comillas, sobrado el agua, tuvimos excedentes hídricos, tenemos que aprovecharlos para reabastecer muchas veces la salud de nuestros suelos a través de esa captura de carbono, como decíamos, y nutrientes. Otros años quizás no vamos a poder hacer eso. Quizás son años que por tener buenos niveles de humedad podamos esos cultivos de cobertura, como dijimos en el trigo, cosecharlos. Otros años tendremos que secarlos con anticipación para poder recargar con las lluvias estivales antes de poder sembrar los cultivos de cosecha.
Acá hay dos aspectos que son fundamentales de entender. Primero, que como dijimos al principio, tenemos que pensar en manejar un sistema. Y cuando manejamos el sistema hay una variable que no podemos obviar, que es el tiempo que le tenemos que dar a los procesos para que se expresen y para que se expresen en nuestro ambiente de producción. En otras palabras, nosotros no podemos sacar resultados solamente en una campaña. Nosotros tenemos que entender que el sistema, por lo menos para evaluarlo, tenemos que apuntar a 3, 4 campañas y hacer el balance, incluso empresarial, a través no de cuánto nos rindió una soja o maíz, sino cuánto carbono produjimos en todas esas campañas sucesivas, cuánto rendimiento en grano sacamos no en un año, sino en 5 años, y ver, relacionar eso con un análisis costo-beneficio de la empresa para ver cómo obrar mejor y corregir los errores y capitalizar los aciertos. Mensaje final, esto. Primero, esta visión de manejo de sistema. El segundo mensaje, que el conocimiento que se genera no solamente depende de la ciencia, sino del protagonismo del productor. Acá lo que tenemos que hacer es unir el conocimiento empírico, que es el conocimiento que posee el productor, que es muy, pero muy valioso, y juntarlo con el conocimiento científico. Los dos, el resultado se sinergiza y los resultados son muy, pero muy buenos. Y eso es lo que estamos haciendo y invitando a la gente que se sume. Llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural. Los esperamos el próximo lunes a las 20 horas.